vicepresidenta de la Confraternidad de Pastores de la Zona Metropolitana, Pastora Meira Alvarado, secretaria de la Confraternidad de Pastores, ciudadano pastor Ofel Primera, miembro del Consejo Pastoral y parte de la Junta Directiva de Copamed, excelentísimos miembros del Consejo Pastoral de la ciudad, cada uno de los pastores que hoy se les reconoce su esfuerzo y su trabajo ministerial en el área carcelaria, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles presentes en este acto, reconocer la presencia de representantes de la Cámara Municipal del municipio de Independencia, señoras y señores, hermanos, que el Señor me les bendiga, tengan todos muy buenos días y gracias primeramente al Señor por permitirnos hoy celebrar este hermoso día, este día que para nosotros representa algo muy significativo, porque hoy celebramos la palabra de Dios. Hoy celebramos que la palabra de Dios llegó a nuestras manos en físico, no solamente quedó en una palabra, la podemos tener en nuestras manos y poder contemplarla y aprender y crecer en ella. Un día como hoy, en el año de 1569, se termina de imprimir la primera Biblia al español. Como muchos acá sabemos, fue llamada la Biblia del Oso. Esto tardó aproximadamente como 10 años la impresión de este libro sagrado. Agradezco al Señor por permitirnos hoy poder recordar ese día. Pero unos años después, para el año de 1602, se realiza la primera revisión de esa Biblia. Y esa Biblia, esa segunda Biblia, fue llamada la Biblia del Cántaro. Llamada así porque en su portada tenía dos hombres, uno plantando un árbol y el otro regando con agua que salía de un cántaro. Y fue así llamada la Biblia del Cántaro. Según registros de imprenta, hay un tiempo aproximadamente de 33 años entre una y otra Biblia. Pero lo más interesante de todo esto es que ambas publicaciones tuvieron un gran impacto en Europa para el siglo XVI. En especial porque el culto protestante para ese tiempo tenía un tema central. Y ese tema central era la lectura y la exposición de la palabra de Dios. Hoy celebramos, amados hermanos, amigos, 455 años de ese día histórico para la comunidad protestante de habla hispana. 455 años de historia, 455 años donde ese libro sagrado ha venido transformando vidas, ha venido transformando sociedades, ha venido transformando naciones. Y hoy podemos decir que somos una gran cantidad de personas que leemos este maravilloso libro. Un libro que tiene la particularidad de generar en los oyentes, cada persona que puede oír el mensaje de la palabra de Dios, una sensación de que tal vez se pudo profundizar más en el tema, pero también a todo aquel que expone, también percibe la sensación de que le faltó tiempo tal vez para desarrollar la temática. Esto nos permite coincidir que las Sagradas Escrituras es profunda, ilimitada e inerrante. Son 455 años de historia, varias generaciones de personas, de creyentes, leyéndola y enseñándola, aproximadamente unas 16 o 17 generaciones. Entiendo, y todos los que estamos aquí así lo sabemos, que se han venido dando una transformación, y una transformación no es otra cosa que un cambio de naturaleza o un cambio en el corazón, un cambio en la manera de pensar, donde se dan giros en cada pensamiento de cada persona que se expone a este maravilloso libro. Iniciando cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, para experimentar entonces un nuevo nacimiento que nos permitirá iniciar un gran viaje en el cual nos vamos desprendiendo de muchas cosas y nos vamos apartando de otras, con el único fin de agradar a nuestro
creador. Es así como el apóstol Pablo lo registra en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, donde expresa que esta transformación ocurre por medio de la renovación de la mente, por el entendimiento, y podemos afirmar entonces que es un encuentro que transforma y que conduce a santidad. Desde el primer siglo podemos ver cómo hubo muchas transformaciones en los pueblos donde la palabra de Dios corría por sus calles, donde su sistema de valores y creencias cambiaron a pesar de los diferentes contextos históricos, dando lugar a nuevos componentes sociales y en especial a la espiritualidad, afectando el modo de ser y de actuar del individuo. Por ende, una sociedad con valores, principios, criterios sanos, pensamientos saludables. Esto entonces nos permite observar el entorno con sus carencias, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus aciertos, con sus desaciertos. Bien, lo vemos en la Escritura cuando Jesús hace ese énfasis en lo moral, el énfasis en lo moral hacia el individuo, libre de coacciones, libre de conciencia. Jesús siempre lo vemos en las Escrituras enfrentando las injusticias, atacando las injusticias, enseñando que esos elementos fundamentales de las Escrituras pudieran al ser humano a vivir en libertad y a vivir plenamente seguro. Jesús atacaba ese sistema que oprimía al ser humano, que denigraba de la mujer, que apartaba a los niños, pero que Jesús vino a reivindicar cuando estuvo acá en esta tierra. Un Jesús que nos muestra que se dejaba dirigir por la inmutable ley de su Padre, donde lo podemos enmarcar en los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Esos 10 mandamientos que no era otra cosa que la base fundamental de lo que sería su nueva sociedad o esa nueva sociedad. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no matarás, no robarás, no adorarás a nadie más sino al Señor, entre otros más, por mencionar algunos. Pero queda claro que se necesitan personas que vivan como Jesús lo hizo, enseñando la palabra y un comportamiento como creyentes piadosos, fieles y devotos a sus creencias, con la esperanza y la fe en su Creador y Padre, el cual es capaz de proveer todo lo que necesitamos: provisión, finanzas, comida, vestido y aún esa necesidad a veces que el ser humano tiene de reconocimiento. Jesús, nuestro Padre Celestial, puede suplir todo esto. Así nosotros podemos observar cómo la palabra de Dios siempre afectó de manera positiva a la sociedad. Es cómo la iglesia de Jesús interactúa y convive en sociedad con diferentes confesiones de fe y aún con el Estado. Convivimos con 3 entes y esto ha variado tal vez a lo largo de la historia según las diferentes profesiones de fe. Leer la historia nos lleva a observar escenarios hostiles con sociedades, inclusive con el Estado. El Imperio Romano, los tiempos de la Revolución Francesa o aquellos regímenes liberales. En algunos casos, como por ejemplo el Imperio Romano tras el Edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, o durante la Edad Media en Europa, en el cual hubo un momento que se pudo vivir en convivencia. Las imágenes que nos ilustran estos conflictos con las sociedades es lo que se denominó la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Ambas visiones, según Agustín de Hipona, teólogo, escritor y filósofo, una obra escrita en 22 libros a lo largo de unos 15 años aproximadamente, donde él supone una teología de la historia que se fija en el amor que mueve a los hombres, que es el amor de Dios. Esto en cuanto a la ciudad de Dios. Y referente a la ciudad terrenal, el amor propio. Ambas sociedades humanas siguen conviviendo en la historia. Pero también nos encontramos a otro teólogo, el alemán Ernst Troeltsch, en los años 1885 y 1895. Estudió las diferentes confesiones cristianas en relación con su visión de la sociedad. Sus conclusiones lo llevaron a proponer una distancia saludable entre las diferentes
confesiones de fe. Según su libro, el que se publica en 1912, La enseñanza social de la Iglesia cristiana, encierra la idea que la Iglesia tiene una responsabilidad en la configuración del conjunto de la sociedad. El teólogo Richard Niebuhr, en su libro Cristo y la cultura, identifica 5 visiones importantes. Cristo en contra de la cultura, Cristo sobre la cultura, Cristo y la cultura, el Cristo de la cultura y Cristo transformador de la cultura. Niebuhr asocia de manera general cada categoría a una confesión cristiana, identificándose con la última por su confesión calvinista. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 15 al 21, encontramos 2 sectores de la sociedad, los fariseos y los herodianos, con un solo objetivo: acusar a Jesús, diferentes creencias y estatus social. Y es donde Jesús deja claro que debe existir ese distanciamiento saludable donde pueda darse interacción, entendiendo cada uno su rol. No se puede llegar a confundir la obediencia a una instancia que vaya en contra de la palabra de Dios con la obediencia al Señor o en su palabra y sus mandamientos. Hablo desde una convicción cristiana, respetando el resto de muchas confesiones más. El apóstol en Romanos 13, del 1 al 7, responde a una situación histórica donde supone una auténtica teología del poder civil, donde la autoridad política es necesaria para una sociedad, donde su enfoque es el bienestar integral del ciudadano. En nuestro caso, un Estado laico, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde cada individuo es responsable de cumplir sus deberes y derechos y donde podamos crecer y desarrollarnos de forma natural. La Iglesia y el Estado cumplen funciones diferentes. El Estado trabaja para la aplicación de políticas al bienestar ciudadano y la Iglesia apuntando al bienestar espiritual y emocional de las personas. Nuestro Señor dejó este tema muy claro en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, para el año de 1912, el doctor Tresham pronunció uno de los discursos más importantes al cristianismo. Cito: el cristianismo no puede sentirse satisfecho en tanto que alguna actividad humana se encuentre en oposición al cristianismo o desconectada totalmente del mismo. El cristianismo debe saturar no tan solo todas las naciones, sino también todo el pensamiento humano. Cierro la cita. Y aunque la Reforma Protestante recuperó la centralidad y la autoridad de las Escrituras, se puede decir que la teología del cuerpo continúa desarrollándose de una manera distanciada de la palabra de Dios. A esto debemos agregarle una crisis de identidad sexual que hoy estamos enfrentando, la ideología de género, que irrumpe en las universidades y se expone a las sociedades. Como toda ideología nace en universidades o en recintos académicos, en medio de foros, congresos y discusiones con el fin de salir de allí con bases científicas, intelectuales y aún legales. Este escenario, al igual que otros, nos lleva a decir: es acá donde, en base al respeto y a la dignidad humana, el Estado, la sociedad y la Iglesia, cada uno desde su responsabilidad, trabajar por una sociedad saludable, con la única intención de ayudar y colocar en alto los principios, valores y normas sociales que nos rigen. Muchos son los cambios que estamos enfrentando en la actualidad: cambios sociales, familiares, financieros, educativos, relacionales, institucionales. Pero cuidado, tal vez con el afán de esos cambios, acompañados de vanguardismo, nos lleven a desechar los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Más valores y principios sociológicos tal vez pudiesen llegar a tildarnos de obsoletos y la Iglesia correr el riesgo de ser menospreciada por aferrarse a esos principios. Ya lo hemos visto en varias partes de América Latina. El pecado en la Biblia siempre será pecado y eso no va a cambiar. Estamos llamados a ser sabios como Jesús, a vivir como Jesús lo hizo y a exponer la palabra como Jesús lo hizo. En estos tiempos donde se necesita dirección, en estos tiempos donde las instituciones necesitan del amor de Dios y de la oración del pueblo, es allí donde podemos interactuar en medio
de estos tres escenarios que se nos presentan: el Estado, la sociedad y la iglesia. Cada uno desde su responsabilidad, manteniendo correlación sin involucrarse en el trabajo del otro. Y cada uno apuntando hacia el bienestar de su entorno, de la sociedad, donde podamos tener una nueva generación de venezolanos y venezolanas capaces de tomar decisiones con criterio y capaces de amar a Dios sobre todas las cosas y no negociar sus principios y sus valores establecidos en la palabra de Dios. Hoy nos reunimos aquí para celebrar la palabra de Dios. Hoy nos reunimos aquí para resaltar y exaltar las Sagradas Escrituras. 455 años de historia. Hoy cumplimos años. Hoy está de cumpleaños la palabra de Dios. Y por eso resaltamos su presencia en todas y cada una de estas instancias, a sabiendas, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero terminar diciendo lo siguiente, o haciendo un llamado a la oración. La oración es algo que nunca puede faltar. En ella encontramos nuestra paz interna, pero la oración transforma vidas, la oración cambia. La oración es el vehículo que tenemos para relacionarnos con nuestro Creador, pedir sabiduría, entendimiento y claridad. Segundo, jamás sacrificar los principios de Dios. Los principios de Dios no se negocian. Los principios que están en la palabra de Dios no se negocian. Y si alguna ley afectara eso, nosotros nos mantendremos firmes a los principios de la palabra del Señor, porque no son negociables. Separar los principios bíblicos de las ideologías. Acá hay que tener mucho cuidado con esto. Separar los principios de Dios y de las ideologías, de los pensamientos y aún de unas filosofías muy sutiles que se oyen muy bonitas y que algunos quieren forzar a que son inspiración de la palabra de Dios. Es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Y por último, no perder el discernimiento espiritual. No perder el discernimiento espiritual, ya que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es el que nos va a guiar a toda verdad. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que este día de hoy quede marcado en nuestro corazón como un día muy importante en nuestro calendario y en nuestras agendas, porque es el aniversario de la palabra de Dios, la palabra que transformó nuestro corazón, la palabra que está cambiando nuestro entorno, la palabra que puede estar afectando la comunidad donde está tu congregación. Es la palabra del Señor. Muchísimas gracias. Que el Señor me les bendiga.